a una conferencia de prensa, él comentándonos lo que pasa en el este y tiene que ver con el tema. Esta conferencia de prensa se da luego de una nueva imputación contra Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra MacLeod bajo la figura de declaración falsa. Está trabajando allí en vivo Alejandra Pereira. Le pedimos disculpas a Irán por una cuestión de trabajo en vivo. A volver a esta ciudad del este. Adelante, Alejandra, habla el abogado de Javier Zacarías y Sandra MacLeod. Sí, exactamente, compañeros. Ya en minutos inicia esta conferencia de prensa del doctor Ricardo Preda, el abogado justamente de los Zacarías Irún. Vamos a aguardar que inicie justamente esto. Él se va a pronunciar ya sobre lo que estaban mencionando, sobre lo que fue la imputación que salió justamente contra Zacarías Irún y su esposa, y también sobre lo que se desarrolló en la Junta Municipal. Vamos a escuchar lo que menciona el doctor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Esta conferencia tiene como objeto dar una primera impresión acerca de la decisión que ha tomado el Ministerio Público. Si bien aún no tenemos el contenido de la imputación, gracias a ustedes los medios nos hemos enterado más o menos en las palabras del juez que la recibió algunos de los puntos. En principio se ha presentado una imputación por declaración falsa en Asunción ante el juez Gustavo Amarilla por parte de los fiscales Josefina Aguemo, René Fernández y Luis Said. Nosotros estamos convencidos, aunque no tenemos el contenido, de que esta imputación difícilmente tenga sustento, y creemos nosotros, por las copias de las carpetas que tenemos, que ellos han cometido algún error al pretender decir de que se falseó información, por ejemplo, con relación a vehículos automotores, porque yo creo que una de las confusiones que pudieron tener los fiscales es que no revisaron toda la documentación que ellos mismos o sus colegas en algunos casos incautaron a través de los múltiples allanamientos que se dieron, y donde existen, por ejemplo, documentos que acreditan que algunos de los rodados que estaban a nombre del señor Zacarías Irún en los registros públicos fueron vendidos en el pasado ya por contrato privado y ya no forma parte de su patrimonio. O sea, sabemos que en la práctica es muy común en nuestro país que la transferencia formal del vehículo no se da hasta cierto tiempo, pero definitivamente desde el momento en que uno transmite la posesión y entrega un contrato privado a otra persona, a un vehículo, deja de formar parte de su patrimonio. Así que si la declaración falsa consiste en no haber incluido algunos vehículos en esa declaración, yo creo que partieron de un error, y ese error se debe tal vez al apuro que tuvieron en formular una imputación sin revisar toda la información que ellos tienen disponible. Y digo que no pudieron revisar toda la información porque siquiera terminaron con el deslacrado de los documentos incautados en un allanamiento en Ciudad del Este, en el edificio Cosmopolitan, donde justamente trajeron todos los documentos privados del senador Zacarías Irún, y entre los cuales hay varios contratos de venta de estos vehículos. Recién cuando tengamos acceso a la imputación vamos a ver exactamente qué se le atribuye, pero definitivamente si la falsedad consiste en no haber declarado vehículos, el error de la Fiscalía es bastante grave, porque ellos tienen la información, tal vez no la leyeron aún, entre tantas cosas incautadas tienen la información de que esos vehículos ya no forman parte del patrimonio del señor Zacarías Irún. ¿Cree que hubo presión política detrás de todo esto? Bueno, vamos a una cuestión simplemente cronológica. El 9 de septiembre se conoce el famoso caso Berilo y termina imputado un diputado de la Nación. Y paradójicamente el 13 de septiembre, apenas 4 días después, unos abogados que están muy vinculados al diputado Quintana presentan la denuncia contra Zacarías Irún. Entre ellos, el abogado Nicolás Russo, que hace poco lo veíamos en las imágenes de este nuevo pedido de revisión del diputado Quintana, estar acompañándole en ese acto. Nosotros, mucho antes de esto, ya habíamos presentado a la Fiscalía varios escritos señalando que estos denunciantes ya en el pasado han formulado un sinnúmero de denuncias contra Sandra MacLeod y Zacarías Irún. Inclusive hemos presentado documentos originales y autenticados por escribanía pública que algunos de ellos, como el abogado Russo, habían desistido de todas estas denuncias y señalado que todo estaba correcto en la Municipalidad de Ciudad del Este. Sin embargo, ahora aparecen otra vez, en un momento político, aparecen otra vez señalando de que hay irregularidades. Coincidentemente, unos días después que un diputado es imputado. Si nosotros vemos que la semana pasada este diputado sostenía su defensa
señalando que no estaban imputados los Zacarías Irún, y la Fiscalía unos días después formula una imputación sin aún revisar toda la documentación que incautaron, bueno, nos permite a nosotros hacer unas conjeturas acerca de si estamos ante agentes fiscales que actúan realmente de manera objetiva y con toda la información disponible, o simplemente pretende congraciarse con los grupos dominantes. ¿Qué acciones van a tomar ahora, doctor? Bueno, primero tenemos que conocer el contenido de la imputación. De antemano, hablar sobre una declaración falsa ante la Contraloría como un hecho punible ya es una cuestión discutible desde el punto de vista dogmático penal, pero eso no es un tema que lo discutamos ahora porque es una cuestión de fondo. Pero sí lo que me genera, hasta te diría risa, es que si le atribuyeron algunos vehículos que ellos mismos, si hubieran revisado todo lo que tienen entre los incautados, se hubiesen percatado que esos vehículos, por ejemplo, ya no forman parte del patrimonio del senador Zacarías Irún, y sería una imputación temeraria si es que consignaron información que ellos mismos, si hubieran revisado toda la que tienen en su poder, se hubiesen dado cuenta que es una información incorrecta. También se está solicitando abrir el caso por enriquecimiento ilícito. Bueno, ahí hay otro punto bastante interesante. Esto se inicia a finales de septiembre del año 2018, la investigación. Nosotros dijimos desde el día 1, y muchos de ustedes estuvieron acá en una conferencia de prensa, donde yo había dicho cómo vamos a abrir una investigación sobre enriquecimiento ilícito por una denuncia que transcribe básicamente las publicaciones de un diario de la capital que ya había originado en el 2017 la apertura de una causa, perdón, a inicio del 2018, una causa que desembocó en una desestimación de una denuncia de enriquecimiento ilícito contra Zacarías Irún. La denuncia presentada por abogados como Russo, Yolanda, la esposa del senador paraguayo Cubas, directamente transcribía exactamente lo mismo que ya se denunció y se desestimó en su momento. ¿Nosotros qué dijimos? La Fiscalía no debería investigar hasta tanto pedir la reapertura. ¿Qué hace la Fiscalía hoy? 5 meses después pide la reapertura. O sea, todo este tiempo, desde finales de septiembre hasta hoy, ¿bajo qué figura estaba investigando si hoy recién piden la reapertura? O sea, acá hay muchas irregularidades y espero que los fiscales tengan esa misma valentía que quieren transmitir tener cuando tengan que tomar las decisiones de corregir errores garrafales que cometieron. Si hoy piden la reapertura es porque están reconociendo nuestra tesis de que no se podía investigar lo mismo que ya se había desestimado antes de pedir una reapertura. Sin embargo, hoy, 5 meses después de hacer cientos de diligencias, ellos piden la reapertura. Yo creo que cuando tengamos acceso a todos esos requerimientos, vamos a percatarnos que la Fiscalía ha cometido una serie de errores sumamente graves y atentatorios contra el Estado de Derecho, lo cual me permite a mí como abogado conjeturar si la motivación realmente está por una correcta aplicación de la ley o su motivación está para congraciarse con ciertos grupos de poder. Si esto es así, lastimosamente no estamos avanzando hacia un Estado de Derecho, sino estamos avanzando hacia seguir teniendo funcionarios serviles a los grupos dominantes en este país. Sobre la lesión de confianza a la intendenta Sandra Magleo, ¿cuál es? Bueno, en principio formulan otra imputación, esa es la información que tenemos en Ciudad del Este. No sabemos porque no teníamos conocimiento de la apertura de ninguna investigación al respecto, y hay que acotar acá la denuncia que originó la investigación de la cual estamos hablando acá, fue directamente por los bienes que se le atribuían a la familia Zacarías Irún. Si hay una imputación por lesión de confianza, estimamos que se trata de alguna específica contratación o relacionada a la Municipalidad de Ciudad del Este. Eso nunca fue objeto de la denuncia, así que desconocemos si esa imputación en el marco de qué causa fue presentada. Si fue presentada en el marco de una causa que ya se inició hace meses, no la conocemos, nunca fuimos notificados. Y si se trata de una causa que se inicia ahora, bueno, eso demuestra que si iniciaron una causa, por ejemplo, ayer y hoy imputan, bueno, piensen ustedes si realmente la Fiscalía suele actuar de esa forma. Abren una causa hoy y mañana imputan. Vamos a ver y vamos a demostrar con el transcurso de los días si la Fiscalía realmente toma decisiones iguales para idénticos casos. Les digo esto porque hace poco, desde mi punto de vista, de una manera correcta, a finales del año 2018, la Fiscalía desestimaba una denuncia contra un expresidente de la República justamente porque
antes se habían desestimado causas y no se había pedido la reapertura. Entonces la Fiscalía de Delitos Económicos pidió la desestimación de la causa. Sin embargo, en este caso, idéntico, donde hay desestimaciones, la Fiscalía no pide la reapertura sino 5 meses después de hacer cientos de diligencias, incluidos varios allanamientos. Y bueno, está bien, ellos tienen la potestad de investigar, pero la investigación se tiene que iniciar siempre luego de un indicio y no una investigación en realidad que sirve más como una actividad de control para luego crear nuevas causas. Si no, deberíamos eliminar todos los órganos de control y directamente hacer que la Fiscalía, cada vez que se le ocurra, comience a controlar órganos del poder. Esperemos que siempre actúen de la manera correcta la Fiscalía, y yo creo que en este caso los agentes fiscales no lo han hecho de esa manera. ¿El senador se va a someter o va a pedir o va a acompañar el tema de su desafuero considerando estos errores que menciona? Bueno, nosotros lo que primero tenemos que ver es el contenido, qué es lo que se le imputa, porque finalmente si el cuerpo legislativo va a tomar decisiones de que otro órgano del Estado tome decisiones sin fundamento y someterse a un proceso cuando no hay garantías porque los órganos actúan tal vez respondiendo a otros intereses, bueno, yo particularmente primero vería de qué se trata la imputación, aunque adelanto, definitivamente tiene que carecer de sustento porque no se puede hablar de una declaración falsa en el caso de estas declaraciones, tanto del senador como de la licenciada Magleo. Doctor, ¿tiene algo que ver el hecho de que el presidente de la República anuncie que el sábado, en ocasión del aniversario de Ciudad del Este, va a estar por allá y que como que le estén sirviendo en bandeja la cabeza de estas personas y esta imputación también? Bueno, yo aclaro que hoy la señora Sandra Magleo, en desconocimiento total de que haya existido una imputación, porque de hecho que lo tuvieron que haber redactado mucho antes, había recusado al fiscal René Fernández porque este había tenido en su momento como abogada defensora ante el jurado de enjuiciamiento a Carolina Llanes, quien es actualmente interventora en la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces, si nosotros unimos este tipo de detalles, donde la imputación sale sin aún revisar toda la información que tienen disponible, vinculados a que en unos días más van a haber ciertos actos en Ciudad del Este, vinculados a que Carolina Llanes fue la abogada de René Fernández, vinculado a que Carolina Llanes anuncia, antes de siquiera tener la contestación por parte de la intendenta, que ya está corroborado todos los puntos según su opinión y que lo va a presentar el 2 de febrero, bueno, definitivamente uno tiene que saber si realmente estamos en un Estado de Derecho o esa carcajada ante la apertura democrática del 2 y 3 de febrero de 1989 denota cuál va a ser los caminos subsiguientes que va a seguir nuestro país, donde va a mandar definitivamente quien esté en el marco del poder. Esperemos que esto no sea así. Efectivamente, la justicia le está siguiendo el libreto en este caso a la líder de bancada de Añetete, por ejemplo, que reclamaba que el Ministerio Público no le era leal al presidente de la República, y en ese sentido le está siguiendo el libreto. Bueno, y esa es una confusión que tienen obviamente las personas que carecen de la capacidad de comprender de qué se trata un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho no manda ni la mayoría, no manda, en el ámbito penal me refiero, no manda la mayoría, no manda el grupo que está en el poder, no manda un medio de prensa, no manda a nadie, manda la ley. Y si la ley dice que la investigación solamente se puede fundar en indicios suficientes, la denuncia acá se inició por hechos que ya fueron desestimados y entonces la investigación solamente podía prosperar previa una reapertura. Sin embargo, la investigación duró 5 meses y la reapertura la piden después. Distinto a casos como, les dije el ejemplo del expresidente de la República a finales de diciembre, que correctamente el fiscal de ese caso, que también es de la misma unidad, pidió la desestimación. Así que si tenemos un país donde la decisión de imputar o no se da por los momentos políticos, creemos que estamos en una situación sumamente preocupante. Y aclaro por única vez, jamás nosotros nos opusimos a una investigación. Nosotros lo que dijimos es, una investigación tiene que partir de indicios fácticos suficientes. Si había una intervención, si había una participación de la Contraloría en revisar las cuentas de la municipalidad, nosotros no tendríamos ningún inconveniente que si ellos consideraban que de su trabajo surgía algún indicio, bueno, que se abra una investigación sobre la base de esos indicios. Acá no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de que la investigación se inicia
sobre la hipótesis de una denuncia donde hablan de un asunto que ya había sido cerrado sin reapertura y la Fiscalía lo que hace es incautar todo lo que hay en la municipalidad para comenzar a revisar y ver qué puede hallar para imputar. Y eso no es el trabajo del Ministerio Público, es una actividad de control y para eso están los órganos. Así que vamos a revisar las presentaciones del Ministerio Público cuando nos toque, pero realmente nos preocupa que las decisiones la tomen de esta manera. Y bueno, la integridad no es solamente no recibir dinero, sino la integridad implica también no someterse a los grupos dominantes, sean estos del sector de la prensa o este sea el sector político que está en el poder actualmente. ¿La presentación de renuncia hoy de la señora Sandra fue algo consultado con usted? La decisión de la renuncia es una cuestión que manejan en el ámbito político, que no es mi campo. Ellos lo están manejando con los abogados que están encargados de la intervención y obviamente, seguramente con el grupo político vinculado a la señora intendente. Sí estoy informado de ese tipo de decisiones, pero no participo de las discusiones en ese asunto. Con estas tipificaciones, doctor, ¿pueden ir presos los Zacarías? De hecho, que por lo dicho por el señor juez en cuanto a qué requirió la Fiscalía, ellos requirieron medidas alternativas. O sea, acá no estamos hablando de privación de libertad para ninguno de los dos en la imputación. Pero acá a nosotros no nos interesa el tema de si pidieron o no la privación de libertad. Acá lo que nos interesa es que se cumpla la ley y que no se quiera congraciarse con los grupos dominantes. Eso es realmente lo que nos interesa y esperemos que el Ministerio Público demuestre integridad y no congraciarse con los grupos dominantes. Bueno, las palabras del abogado Ricardo Preda. Compañeros, no sé si tienen alguna otra consulta sobre Javier Zacarías Irún y su esposa, la imputación que ya estaban mencionando por declaración jurada falsa. Sí, vos sabés, Alejandra, que hay un concejal, se llama Miguel Prieto, y en una entrevista a Radio Corpus de Ciudad del Este, dijo que Sandra MacLeod y Javier Zacarías salieron del país. La opinión. ¿Sí me podrías reiterar la pregunta, Mariano? Que un concejal, Miguel Prieto, de Ciudad del Este, dijo a medios de Ciudad del Este que la pareja salió del país. Vamos a hacerle la consulta porque ahora está hablando ya también con otro medio, al abogado, respecto justamente a eso. Apenas pueda darle. Sí, apenas podemos escuchar lo que menciona ahí. Sí. Están pidiendo 5 meses después de que ya iniciaron la investigación y hicieron cientos de diligencias sin estar amparados por una reapertura de una investigación ya cerrada. Así que definitivamente estamos ante conductas irregulares por parte de los agentes fiscales si es que tomaron decisiones sobre informaciones que la obtuvieron antes de pedir una reapertura. Y si estamos hablando de que abrieron una causa nueva en Ciudad del Este y no fuimos ni siquiera informados de que esa causa estaba abierta, definitivamente estamos hablando de que la Fiscalía tiene conductas más tendientes a congraciarse con ciertos grupos antes que cumplir con la ley. Hablaba usted con respecto al tema de los vehículos que ya no formaban parte del patrimonio, ¿no? Lo que señalaba. No, yo simplemente estoy especulando porque como declaración falsa supongo que debe hablar de que existen declaraciones en la declaración ante la Contraloría que no se compadecen con los informes que ellos tienen. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que en la declaración de la Contraloría estén declarados 4 vehículos y según la información de los registros aparezcan 6 vehículos a nombre de una persona. Lo que pasa es que hay vehículos que uno lo puede transferir por contrato privado, con lo cual ya no forma parte del patrimonio de uno, pero la Fiscalía debería corroborar no si están inscritos a nombre de una persona, sino si el vehículo forma parte o no de su patrimonio. En cuyo caso, si hubieran revisado, porque yo estoy seguro que entre toda la documentación que incautaron en los diversos allanamientos, están todos los contratos privados por los cuales mis defendidos han vendido vehículos y en algunos casos no se han producido la transferencia ante los registros, pero esos vehículos fueron vendidos por contrato privado. Incluso algunos de ellos deben tener certificaciones de firma que le da cierta fecha cierta a cuándo ocurrieron esas ventas de esos vehículos. Así que yo simplemente especulo porque no conozco el detalle de la investigación, de la imputación. Pero cuando lo obtenga voy a tener más propiedad para hablar sobre ello. Yo simplemente estoy suponiendo, si eso es así, realmente la atribución fáctica va a ser real, harta temeraria, porque definitivamente si ellos tienen la información en su poder y no la revisaron, que desmienten lo que ellos mismos imputaron,
realmente eso es lo que uno llama una posición temeraria, ¿verdad? Abogado, un concejal mencionaba que ellos aparentemente estarían fuera del país, ¿eso es cierto? No, definitivamente ellos no están fuera del país, están y acá hay que convenir que estamos hablando de concejales que hoy estaban armando, digamos, bastante conflicto para que no se lleve a cabo una reunión. Así que acá definitivamente hay grupos que quieren demostrar quién es más fuerte con la utilización, en este caso de la herramienta del derecho penal. Y bueno, hay operadores del sistema que se prestan lastimosamente a este tipo de conducta, lo cual habla de, como dije antes, de la integridad de estos operadores, ¿verdad? ¿El senador acompañaría su desafuero en este caso? Y es justamente lo que hablamos, tenemos que tener acceso a lo que se ha imputado y vamos a ver qué vamos a plantear subsiguientemente. Sin ver la carpeta, ¿usted sospecha que uno de los puntos sería la inclusión de un parque automotor que ya no forma parte del patrimonio de la familia? Sí, por la calificación jurídica que esgrimen, ¿verdad? Estimo que esa puede ser una de las hipótesis. ¿Y por qué estimo esto? Porque yo sí tengo copia de la investigación y en la investigación existen informes en los registros del automotor que establecen cuáles son los vehículos que figuran a nombre de todas las personas investigadas. Bueno, sigue hablando el abogado Ricardo Preda, abogado justamente de los Zacarías Irún, con respecto a la situación actual de ambos y bueno, aclarando varios puntos.